Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles primeramente la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar el Salmo. Y también vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios como siempre. Es muy necesario darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Porque en realidad, mis hermanos, nuestro Dios nos da de todo, ¿verdad? Si no fuera así, nosotros ya no existiríamos, ¿verdad? Así es que hay que ser agradecidos con Él y pedirle de su misericordia para que continuemos haciendo su voluntad, caminar según sus preceptos. Hoy día, mis hermanos, también quiero mandar saludos a cada uno de ustedes que nos escucha ya desde este momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier país que usted esté. Les mando saludos desde acá, desde Reno, Nevada, en Estados Unidos. Espero en Dios que ya esté dispuesto a abrir su corazón a estos mensajes, ¿verdad? Y también les invito para que ustedes, hermanos, abran su Biblia, busquen las lecturas y leamos todos juntos la palabra de Dios, porque leyendo juntos es como más se aprende, ¿verdad? Así es que yo les invito a que nos dispongamos pues a escuchar y a estar atentos al mensaje de nuestro Dios. Y vamos a leer la primera lectura, mis hermanos, que la vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 7, y luego vamos a leer del 9 al 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El rey Salomón reunió luego en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé, que estaba todavía en la ciudad de David, llamada Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para las fiestas de las tiendas. Era el mes de Tanim, el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes efectuaron el traslado del arca. Hicieron que subiera el arca de Yahvé, como también la tienda de las citas, y todos los objetos sagrados que se encontraban en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida a su alrededor, estaban allí delante del arca. Ofrecieron sacrificios de ganado menor y mayor en tal cantidad que era imposible contarlos. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar en la pieza más santa de la casa, el Santo de los Santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubicaba el arca, y así cubrieron el arca y sus andas. En el arca no hay nada más que las dos tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró: Yahvé dijo que habita en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos, mis hermanos, que el arca de la alianza, cuando el rey David todavía vivía, el arca de la alianza habitaba en casas de campaña. Allí era donde el pueblo iba y hacía sus visitas y sus ofrendas. Entonces, a David no le gustó esto, al rey David. Él se dijo entre sí: yo vivo en una casa de cedro, una residencia muy grande, muy hermosa, mientras que el arca de la alianza se encuentra en esas casas de campaña, pues no está bien. Entonces, él se dijo entre sí que iba a construir una casa para Yahvé. Pero Dios le contestó a través del profeta Natán que él no sería quien construiría esa mentada casa, sino que la construiría uno de sus hijos. Y entonces, cuando Salomón, que es llamado rey después de David,
Entonces Salomón comienza todos los preparativos para la casa de Yahvé, o sea, un templo donde Dios habitaría para que todo el pueblo fuera y hablara con Dios. Y esto sucede. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sabemos que Dios se encuentra en todas partes, pero Él tiene su casa de adoración donde nosotros tenemos que ir a visitar y también que llevar nuestras ofrendas. Esto era lo que hacía el pueblo cuando tenían que ir a pedir perdón de sus pecados llevando sus ofrendas. Hoy en la actualidad nosotros tenemos que ser perdonados, ¿verdad? A través del sacerdote. Dios se ampara en el sacerdote y Dios nos perdona, pero tenemos que dejar todos los pecados a un lado. En aquel tiempo, mis hermanos, los pecados eran borrados a través de sus ofrendas. Las ofrecían ante Dios. Lo que ellos ofrecían era quemado, y entonces ese humito que subía hasta Dios, a través de ello, el Señor los perdonaba. Y dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, que los sacerdotes, cuando se encontraban dentro del templo, dentro del lugar santo, el humo llenó toda la casa. Entonces ya no pudieron continuar porque, pues yo me imagino que no se veía. Dios se encontraba ya ahí, en ese lugar santo. Todos los lugares, mis hermanos, donde nosotros vamos a pedir al Señor, es el lugar donde nosotros nos congregamos para escuchar de los sacerdotes, sus enseñanzas. Ahí se encuentra Dios. Y a través del sacerdote, nosotros recibimos toda la enseñanza. En aquel tiempo, los sacerdotes se encargaban de llevar a cabo todos los rituales que se llevaban a cabo dentro del templo. Después de que todo esto sucede, ¿verdad?, estas fiestas que impusieron al pueblo se llevaban a cabo cada séptimo mes. Recordemos que aquí en la palabra de Dios dice que ellos efectuaron esa fiesta, pero después esas fiestas, mis hermanos, las volvían a llevar a cabo cada año, el séptimo mes. Y además Dios les impuso, ¿verdad?, que efectuaran las fiestas tal y como Él se las había impuesto. Eran muchas fiestas en aquel entonces por amor a Dios. Los israelitas tenían que ir y llevar sus ofrendas para que Dios les perdonara. Las fiestas que hoy nosotros celebramos en nuestra iglesia católica es lo mismo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, se aproxima ya el miércoles de ceniza. ¿Qué se nos dice el miércoles de ceniza? Cuando se nos pone la ceniza en la frente, ¿qué es lo que se nos dice? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esta es una buena nueva para nosotros. Tenemos que arrepentirnos de todas nuestras maldades para que Dios nos perdone. Dice, y cree en el Evangelio. O sea, cree en la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas fiestas, mis hermanos, nosotros vamos y nos presentamos ante el Señor para ser perdonados. Todo el pueblo se congrega en el templo para que Dios nos perdone. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que no es nada más cada miércoles de ceniza que nosotros tenemos que ir y pedir perdón a Dios y además también darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. No es cada miércoles de ceniza que tenemos que presentarnos ante Él, sino cada domingo y si podemos, todos los días. Hay personas que pueden ir a misa todos los días, qué bien, pero todos aquellos que tenemos un empleo, obviamente que no podemos, tenemos que trabajar, sino ¿de qué vamos a comer? Pero yo sé, mis hermanos, que hay muchas personas que su dedicación es total para el Señor, y qué bueno, ojalá y todo esto lo puedan llevar a cabo y realizarlo tal y como el Señor lo pide. Pero aquellos que no pueden realizarlo, que no pueden llevarlo a cabo, pues hacer tiempo para el Señor también, ¿verdad? Porque para todo hay tiempo. Y entonces en aquel tiempo, mis hermanos, en aquel entonces de los sacerdotes, cuando ellos llevaban a cabo estos rituales, dice aquí en la palabra de Dios que eran tantos sacrificios
los que ellos hicieron, que no se podían contar. ¿Se imaginan el trabajo que tuvieron que llevar a cabo estos sacerdotes? Fue muchísimo. Hoy en la actualidad, mis hermanos, no es lo mismo. En aquel entonces, cada persona tenía que llevar un animal para el holocausto y el perdón de sus pecados. Hoy en la actualidad no. Nuestro Señor Jesús, recordemos que Él vino, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y por eso tenemos que nosotros agradecer al Señor por lo que realizó en su vida. Ya hoy en la actualidad Él se encuentra a la derecha del Padre. Él está allí para escucharnos, para ayudarnos en nuestras necesidades. Dios Padre, cuando los israelitas se acercaban, por eso el rey Salomón, él sintió cuando vio aquel humo que llenó toda la casa de ese lugar santo. Él dijo, veamos aquí en la lectura qué es lo que nos dice. Dice en el versículo 10, cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró, Yahvé dijo que habita en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. El lugar donde Dios residirá para siempre. Fíjense bien. Entonces Dios, mis hermanos, en aquel entonces el rey Salomón le dice a Dios, tú sabes que muchos israelitas, que cuando ellos sean dispersados y cuando ellos tengan alguna dificultad, vengan aquí a tu casa, oren ante ti, perdónales. Más adelante nos dice todo esto en la palabra del Señor. Si ustedes leen la continuación de este capítulo, van a darse cuenta de todo lo que Dios, ¿verdad?, realizó para con los israelitas. Y además esta casa de oración que se construyó para que los israelitas fueran ante la presencia de Dios, era un lugar santísimo. Era un lugar donde el Señor habitaba, donde el Señor estaba en medio de ellos. Es algo tan hermoso, mis hermanos, que si ojalá y nosotros realmente abriéramos nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros vamos y nos presentamos ante Dios, cuando vamos al Santísimo, allí donde Él se encuentra, allí donde Él está siempre esperándonos. Nosotros tenemos que hacer tiempo para ir y dar una visita al Señor. Es nuestro Padre y Él nos ama, Él nos guía durante nuestra vida. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Cuando vamos es por gracias que le vamos a dar. Y también cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un gran problema en nuestra vida, ir ante el Señor y pedirle. Y Él nos lo va a conceder siempre y cuando sea para nuestro bien. Nuestro Dios siempre nos ha guiado por el bien. Nosotros somos los que nos dispersamos, los que nos vamos yendo por un lado. No somos agradecidos con Dios. Él nos abre las puertas de su gran amor. Nos dice, ¿verdad?, todo el tiempo a través de sus lecturas, que le sigamos sus caminos. Y a través de las lecturas, mis hermanos, nosotros reconocemos que el Señor nos abre una compuerta tan grande para que le sigamos y vivamos eternamente con Él. Por eso es que nosotros nos debemos interesar cada día más por aprender de Dios, pero no solamente por aprender, sino que el aprendizaje nos llene nuestra persona, ¿verdad? Que realmente estemos dispuestos a abrirle nuestro corazón al Señor para que Él entre y habite por siempre en nuestras vidas. Hermanos, sigamos haciendo esto, llevemos a cabo lo que el Señor nos pide que hagamos en nuestra vida, y el Señor va a estar siempre acompañándonos. Voy a compartir ahora el Santo Evangelio y les pido también que lean junto conmigo. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56.
Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la fe que las personas depositaban en nuestro Señor Jesús en aquel entonces. Jesús iba de pueblo en pueblo, iba de rancho en rancho, digámoslo así. Hoy en la actualidad nosotros, en nuestras ciudades de origen, hay pueblitos, hay ranchitos en los que no se conoce ni nunca se ha escuchado de la palabra de Dios. Hoy en la actualidad hay tantos medios para conocer de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que ojalá y hoy en la actualidad todas las personas utilicen sus teléfonos, utilicen sus computadoras y todos estos medios que hoy en la actualidad existen para aprender de Dios, que realmente los usen en esto. Nuestro Señor Jesús sanaba a las personas porque Él a eso había venido. Él les decía a sus apóstoles y a sus discípulos: vamos a aquel pueblo, porque a eso he sido enviado, a sanar a los enfermos y a que ellos aprendan de la palabra de Dios. Y esta era la dedicación de Jesús. Se dedicaba en completo. Todo su tiempo era para las personas. Aunque ellos no tenían a veces tiempo ni siquiera para comer, el Señor decidía que sería servidor para todos. Serviría a todos. Entonces, cuando Él iba y llegaba a un pueblito, cuando la gente lo reconocía, cuando alguien murmuraba, por decirlo así, recordemos que cuando alguien llegaba a un pueblito, alguien muy famoso, de fama internacional, por decirlo así, luego la noticia se llevaba a todas las personas. Hoy en la actualidad nosotros nos damos cuenta de tantas cosas que suceden en el mundo entero a través de las noticias. Y esto se lleva a cabo porque ya no es lo mismo que en aquel entonces. Las personas tenían que correr y llevar la noticia a las demás personas. Hoy en la actualidad no. Hoy en la actualidad es todo diferente. A través del televisor, del teléfono, de las computadoras y todo esto, es que nosotros nos damos cuenta de que alguien llegó al pueblo, a la ciudad, a aquel lugar rural. Donde quiera que nosotros vamos a escuchar de una buena noticia, ahí nos damos cuenta cómo se lleva a cabo. Y cuando las personas se daban cuenta de que Jesús llegaba, todos llevaban a sus enfermos, los llevaban para ser sanados. Y como les digo, Jesús les sanaba. Y la gente era tanta en aquel entonces que le rogaban a Jesús, le decían: al menos déjanos tocar el fleco de tu manto. Y con eso quedaban ellos sanos. Las personas, fíjense la fe. ¿Cuántos de nosotros llegamos a tener fe de esa magnitud? ¿Cuántos hemos confiado en el Señor de esa manera? Hoy podemos decir: si al menos con nuestra oración, Señor, yo voy a quedar sano, siempre voy a orar ante ti. Permítenos quedar sanos y oraremos ante ti. Siempre estaremos en tu presencia. Este es un buen método para quedar sanos. Sánanos, Señor. Pero nosotros hacer esa promesa ante Él, que siempre vamos a orar ante ti. Siempre vamos a tener esa conexión contigo. Y entonces el Señor nos va a sanar. Es lo que las personas hacían en aquel entonces. Tenían fe en el Señor Jesús, de que Él los iba a sanar. Esa era la confianza total que habían depositado en Jesús, de que iban a quedar sanos, de que su sanidad iba a llegar al instante. Y eso sucedía. Ojalá y hoy en la actualidad nosotros pudiéramos tener esa fe, alcanzarla.
y quedaríamos sanos al instante, pero no tenemos esa fe. Realmente, mis hermanos, nos hace falta muchísimo para conseguirnos esa fe. No somos de oración, no vamos a misa, no vamos a grupos que nos enseñan cómo conocer de Dios. No nos interesamos nada en Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a ser escuchados? ¿Cómo vamos a ser sanados de nuestra enfermedad? Jesús, su dedicación de aquel entonces era ir de pueblo en pueblo. Y dice en la palabra de Dios que ellos desembarcaron en Genezaret y amarraron la barca. Dice, y apenas bajaron, la gente los reconoció y corrieron a dar la noticia. ¿Cuántos de nosotros sabemos bien y tenemos ese conocimiento de que Jesús, nuestro Señor, ha hecho tantas sanaciones todavía hoy en la actualidad? Sabemos bien eso, pero no nos acercamos a Él. Es necesario, mis hermanos, que conozcamos de nuestro Señor Jesús, que le reconozcamos y hagamos tantas cosas en nuestra vida en favor a Jesús para nosotros recibir sanaciones que ningún doctor tal vez hemos nosotros podido encontrar. Pero la fe, mis hermanos, hace mucha falta esa fe. Si no tenemos la fe, no vamos a alcanzar absolutamente nada, ningún favor del Señor, porque no hay fe. Pero cuando la tenemos esa fe en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, el Señor hace grandiosas cosas en nuestras vidas, pero con fe. Dice aquí en la palabra de Dios, dice, corrieron a dar la noticia por toda aquella región, empezaron a traer los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que le dejara tocar al menos el fleco de su manto. Fíjense nada más, el fleco, o sea, la puntita, la orilla del manto de Jesús. Era todo lo que ellos pedían para poder quedar sanos. Y Jesús miraba la fe en las personas. Yo les aseguro que si había alguno por allí que no tenía fe en que iba a recobrar la salud, no la recobraba si no tenía esa fe. Pero como todas las personas que se dieron cuenta que Jesús pasaba por allí, llegaba a su pueblo, ellos recogían todos sus enfermos y los llevaban y los ponían en las plazas, en los lugares donde sabían que Jesús iba a encontrarse, a darles enseñanzas de nuestro Dios y a sanarles también. Allí los ponían y le pedían a Jesús, permítenos tocar al menos el fleco de tu manto y quedaremos sanos. Esa es la fe, mis hermanos. No sé cuántos de ustedes han leído Hechos de los Apóstoles. La gente tenía tanta fe en lo que Jesús hacía, que los apóstoles hacían tantos milagros también en aquel entonces. Fíjense bien, San Pedro, con la pura sombra de San Pedro, cuando él pasaba por las calles, ponían a los enfermos y ellos sanaban, con la pura sombra de Pedro. Pero hay una alabanza que dice también, no era la sombra ni tampoco Pedro quien sanaba a los enfermos, era el Espíritu del Nazareno. Era Jesús mismo quien sanaba a aquellos enfermos a través de Pedro. Porque Pedro y todos los demás apóstoles recibieron el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Ese espíritu de fuerza, de valentía y de fe. La fe y la confianza que ellos habían depositado en Jesús les hizo llevar a cabo también muchos milagros con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las sanaciones que ellos realizaban era con ello, con el nombre de nuestro Señor Jesús. Todo lo que ellos decían, queda sano en el nombre de nuestro Señor, y ellos quedaban sanos. Esta era la fe que había en aquel entonces en las personas. ¿Cuántos hoy en la actualidad hemos conseguido esa fe? Tenemos esa fe. Yo les aseguro, mis hermanos, que hay un porcentaje, yo me imagino que de un 10% de las personas que habitamos en el mundo entero,
que se puede encontrar esa fe de los apóstoles o de las personas que querían quedar sanos. Porque ¿cuántos enfermos no hay hoy en la actualidad? Los hospitales están llenos de ellos. Mucha gente está enferma en sus casas. Nunca han podido salir ya de sus casas por su enfermedad. Se los impide poder levantarse y se encuentran postrados en una camilla ya por mucho tiempo, por muchos años. Y en aquel tiempo también los enfermos vivían postrados en camillas, no podían salir. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús venía a su pueblo, se decían entre sí: vamos y llevemos a nuestros enfermos para que queden sanos. Y quedaban sanos. Ahora nosotros vamos a quedar sanos si creemos realmente en la palabra del Señor. Si realmente acogemos su mensaje y lo ponemos en práctica. Que la fe, mis hermanos, se arraigue en nosotros, nos inunde totalmente nuestra persona, para que la fe, la confianza en el Señor nunca se alejen de nuestra persona, de nuestra vida. Vamos en este momento, mis hermanos, les invito a que oremos ante el Señor. Pidámosle que esa fe nos la siga aumentando, que se opaque todo aquel mal que nosotros traemos en nuestra persona, que muchas de las veces nuestras enfermedades no nos permiten continuar. Pidámosle al Señor, con mucha fe, con mucha confianza, hagámoslo para que nuestra sanación llegue prontamente. Vamos pues, mis hermanos, les invito a que recitemos el Salmo. Es el Salmo número 131 y dice así: levántate, Señor, y ven con el arca, que se hallaba en Éfrata. Nos dijeron: dejar, en los campos la encontramos. Entramos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles, jubilosos, lancen gritos por amor a David, tu servidor. No apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Bendito y alabado sea, Señor. Creemos y tenemos la fe y la confianza de que tú habitas, Señor, en estos templos. Esa arca en la que tú te encuentras, Señor. Esa fe y esa confianza de que tú estás allí, Señor. De que siempre que vamos a hablar contigo, tú nos escuchas. De que siempre que vamos y pedimos de tu misericordia, ahí estás, Señor. Ayúdanos a seguir con nuestra fe, a continuar, Señor, acogiendo esa fe en nuestra persona. Que no nos olvidemos, Señor, que a través de ti nosotros recibimos todos los favores. Que así como aquellas personas de aquel tiempo, que solamente con tocar el fleco del manto de nuestro Señor Jesús quedaban sanos, que así también nosotros, Señor, tengamos esa fe, que al ir y orar ante nuestro Señor, recobremos nuestra salud. Permítenos pues, Señor, recobrar la salud, recobrar la paz en nuestras vidas, para continuar, Señor, llevando a cabo tu voluntad. Si nosotros seguimos enfermos, Señor, si nosotros seguimos postrados en una cama, sin poder levantarnos, sin poder ver la luz del día, Señor, ¿cómo podremos hacer tu voluntad, Señor? Ayúdanos pues, danos las fuerzas, que tu Espíritu, Señor, nos inunde totalmente y recobremos esa fe que tal vez hemos perdido. Ayúdanos, Señor, a no sentir esa sequedad de ti, a no sentirnos que nos has abandonado, Señor. Ayúdanos a recobrar esas fuerzas y poder, Señor, seguir tus pasos sin detenernos. Que cada día, Señor, fortalezcamos nuestra esperanza, que no perdamos esa fe, bendito Señor. Esa fe que tú nos has regalado a través de tantos favores que nos has hecho, Señor.
No ha habido un día de la vida que no hayamos recibido tus favores, Señor. Por eso confiamos en ti. Por eso es que siempre elevamos nuestras oraciones ante ti, porque nunca, Señor, nos dejas solos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ¿qué podemos decir de ti si tú eres el que transformas todo, especialmente nuestra persona, nuestro ser? Cuando nosotros estamos totalmente tirados, nos sentimos defraudados, cansados, hechos nada. Y de repente, bendito Espíritu, tú nos vuelves el espíritu de valentía, el espíritu de fuerza, el espíritu de sabiduría, y nunca más nos dejas solos, bendito Espíritu. Por eso es que siempre que acogemos la fe, no la queremos soltar, y te pedimos a ti, bendito Espíritu, que nos sigas fortaleciendo, que no permitas que el demonio introduzca su mal en nosotros, sino que cada día sigamos los pasos de nuestro Señor, sin perderlos de vista, y tú que actúas en nosotros, fortalece nuestros pies para seguir adelante. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, como siempre pido de tu intercesión, porque sin ti no somos nada, Mamita María. Contigo conseguimos todos los favores que cada día nosotros sentimos esa fuerza y ese deseo de hablar contigo, Mamita del Cielo, porque a través de ti, Mamita María, cada que hablamos contigo, tenemos la confianza y la fe de que tú vas ante Jesús para pedirle por nosotros. Por eso, Madre del Cielo, sigue abogando por nosotros, especialmente por todos los enfermos, por todos aquellos que no pueden levantarse. Te pido también muy en especial, Mamita María, por todos aquellos que viven en sus casas y que los cuidan sus mismos familiares. Dales el Espíritu, Mamita María, a aquellos familiares para que los cuiden de todo corazón. Y no solo lo hagan por algún bien que ellos van a recibir de la persona. Ayúdales pues, Mamita María, transfórmales su mente y sus corazones para que lo hagan con mucho amor. Y por todo esto le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Ojalá y sigan ustedes escuchando de la palabra de Dios. Que no se interesen por otras cosas de este mundo, que realmente no les van a ayudar en nada. Sigan los pasos del Señor. Así, de esa manera vamos acogiendo la fe de nuestro Dios y no vamos a permitir que ninguna otra persona nos hable de otra manera o de otras formas totalmente diferentes a las que ya conocemos. Sigamos los pasos del Señor, que Él nos va a llevar por el bien. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día lunes.